Jurado. En Zaragoza, a 2 de octubre de 2008, se reúne el jurado calificador del Premio de Arquitectura Fernando García Mercadal en su 23ª convocatoria, correspondiente a las obras finalizadas en Aragón a lo largo de 2007, que está compuesto por las siguientes personas. Presidente, Francisco Pérez Arbués, decano del Colegio Oficial de Arquitectos. Vocales, Rafael de la Hoz Castains, arquitecto invitado por el Colegio. Carlos Turegano Gastón, arquitecto designado por la Junta de la Demarcación de Zaragoza del Colegio. Antonio Abarca Noro, arquitecto designado por la Junta de la Demarcación de Huesca del Colegio. María Felipe Caparrós, arquitecto designado por la Junta de la Demarcación de Teruel del Colegio de Arquitectos. Y quien os lee, secretario Miguel Ángel Castillón, arquitecto secretario de la Junta de Gobierno del Colegio. Reunido el jurado, tras un análisis pormenorizado de la documentación presentada y expuesta, quiere hacer constar que ha sido esta la convocatoria a la que ha concurrido el mayor número de obras en la historia del premio, siendo todas de muy alto nivel. Y después de visitar las mismas, por unanimidad decide proponer finalistas a las siguientes. La vivienda unifamiliar en la calle Marceliano Álvarez 31 en Zaragoza, de los arquitectos Julio Clúa, Jaime Clúa y María Pilar Longas Jiménez. 19 viviendas, garajes y trasteros en Padre Querves de Huesca, del arquitecto Francisco Lacruz Abad. Centro de Salud Arturo Este, APOC, de la calle Emilia Pardo Bazán, Zaragoza, de los arquitectos José Antonio Alfaro Lera, Pablo de la Cal Nicolás, Carlos Labarta Izpún y Gabriel Olival Vascones. Centro de Salud en Avenida de Teruel, en Calanda, Teruel, de los arquitectos Luis Franco Laoz y Mariano Pemán Gavín. Edificio comercial y administrativo en Avenida Cataluña 243, Zaragoza, de los arquitectos Jesús Gómez Ortuño, Roberto Rodríguez Pájara, Miguel Villachica Gallo y Guzmán de Yarza Blanche. Urbanización del polígono 24-2 del Parque del Padre Querves en Huesca, de los arquitectos Francisco Lacruz Abad y Craig Berzone. Edificio municipal multiusos en Plaza Mayor y calle San Roque en Ráfales, Teruel, de los arquitectos Juan Antonio Laguén Samper y José Antonio Gil Bordás. Edificio de rectorado de la Universidad de San Jorge en A23, Zaragoza, Huesca, kilómetro 510 en Villanueva de Gállego, Zaragoza, de los arquitectos Javier Pérez Herreras y Javier Quintana de Uña. Edificio de oficinas de la Sociedad Expo 2008 y sede del Secretariado de Naciones Unidas para la década del agua 2005-2015 en Avenida de Ranillas, Zaragoza, del arquitecto Basilio Tobías Pintre. Restauración de la Torre Alta del Pilar en la Plaza del Pilar en Zaragoza, del arquitecto Teodoro Ríos Solá. Y rehabilitación, ampliación del antiguo convento de Carmelitas como nueva sede del Museo de Calatayud en Plaza Santa Teresa de Calatayud, Zaragoza, del arquitecto Gonzalo Urbizo Valero. Y de entre todas las obras anteriormente seleccionadas, se decide conceder por unanimidad el Premio García Mercadal en su 23ª edición a la obra Centro de Salud Arturo Este, APOC, de calle Emilia Pardo Bazán en Zaragoza, de los arquitectos José Antonio Alfaro Lera, Pablo de la Cal Nicolás, Carlos Labarta Izpún y Gabriel Olival Vascones. El jurado aprecia en los autores que antes que provocar hayan preferido ordenar en beneficio de Zaragoza, que antes que intentar presumir de una arquitectura insólita o extravagante, su proyecto sea ejemplo de sosiego, urbanidad y modestia. Así el centro de salud se supedita a la calle, al peatón y no a la inversa, protegiendo con su sección en soportal a todos los ciudadanos, también al que accede a un interior que combina con maestría la claridad espacial y la ausencia de drama. En otras palabras, hacer que cualquiera pueda estar alegre incluso cuando se va al médico, milagro solo posible cuando la luz humaniza el espacio. Al mismo tiempo, conceder los siguientes accessits. Accessis primero al edificio de oficinas de la Sociedad Expo 2008 y sede de Secretariado de Naciones Unidas para la década del agua 2005-2015 en Avenida Ranillas de Zaragoza, del arquitecto Basilio Tobías Pintre, por ser un edificio claro como el agua, al que de algún modo representa su delicadeza y versatilidad. Segundo accessit al Centro de Salud en Avenida de Teruel, en Calanda, Teruel, de los arquitectos Luis Franco Laoz y Mariano Pemán Gavín, por su hábil integración en el medio rural. Tercer accessit, edificio comercial y administrativo en Avenida Cataluña 243 de Zaragoza, de los arquitectos Jesús Gómez Ortuño, Roberto Rodríguez Pájara, Miguel Villachica Gallo y Guzmán de Yarza Blanche, por la elegancia, sinceridad y calidad constructiva en el tratamiento de un edificio contenedor. Cuarto accessit, urbanización del polígono 24-2 del Parque Padre Querves en Huesca, de los arquitectos Francisco Lacruz Abad y Craig Berzone, por el cuidado y delicado tratamiento del espacio público. Asimismo, mención del jurado al edificio municipal multiusos en Plaza Mayor y calle San Roque en Ráfales, Teruel, de los arquitectos Juan Antonio Laguén Samper y José Antonio Gil Bordás, por la rehabilitación urbana y la puesta en valor de la iglesia en su entorno con medios limitados. Y dado que este año no ha habido ninguna propuesta en el apartado de la difusión de la arquitectura, el jurado quiere destacar la labor realizada en este campo por la Sociedad Expo Agua Zaragoza 2008, reseñando el trabajo realizado personalmente
por el arquitecto Pablo de la Cal Nicolás, y en prueba de conformidad suscribe conjuntamente la presente acta en la fecha y ciudad arriba indicados. Muchas gracias. Bueno, yo pediría un aplauso por los premiados y todos los accesos que los tenemos por aquí. Y todos los que han participado, que desde luego ha sido muy duro y muy difícil elegir a los premiados, y agradecer la participación y animar a que sigamos participando todos mucho el año que viene. ¿Vale? Cedo la palabra al decano. Bueno, pues sin más, y ahora ya ahorrando y ganando espacio, le damos la palabra a nuestro querido compañero Rafael de la Hoz, nuestro arquitecto de vanguardia preferido. y ya tiene la palabra. Muchas gracias. Hay que reducir un poco el... Gracias. Hemos reducido tanto que ahora no veo. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a Zaragoza, que es una ciudad por muchas razones muy querida, entre otras familiares, muy querida por mí, y la oportunidad de haber disfrutado esta mañana de los compañeros del jurado y sobre todo de los edificios que hemos podido visitar y también los que hemos visto en paneles y en la documentación. Y sobre todo, enhorabuena a todos y especialmente a los premiados. Más que una conferencia, que no me atrevería a llamarla así, yo me he traído, creo que son 4 o 5 edificios, 4 construidos y uno en proyecto. Intentaré que cada uno de ellos, más que hacer una descripción del edificio, de sus pormenores, de las circunstancias que dieron lugar a la obra y al proyecto, sirvan como ocasión para reflexionar o plantear algún tema arquitectónico en particular. Este primero está en Madrid, es la Fundación Rafael del Pino. Rafael del Pino, como sabéis, es el señor que fundó Ferrovial. Este señor vendió la empresa en bolsa, se la dejó a sus hijos y decidió retirarse. Y para ello adquirió un palacete en el Palacio de la Castellana en Madrid, un palacete de Salaberry, ecléctico, de 1908. Estaba construido produciéndose una situación, o por lo menos yo me encontré con una situación que tenía alguna similitud con la que 30 años antes, incluso más, había tenido Rafael Moneo con una de sus primeras obras también en el Paseo de la Castellana, que fue la ampliación o el edificio de Bankinter. Como recordáis, era también un palacete situado sobre el Paseo de la Castellana, que era un paseo de palacetes en Madrid, y ahí él, pues, respetuosamente conservó el palacete, en su caso yo creo que era del XIX, el mío ya era del siglo XX, y luego construyó la ampliación de ladrillo que está detrás. Este era mucho más pequeño de tamaño, tanto el palacete como el terreno que había detrás. Todos estos terrenos que están detrás del palacete son obviamente el jardín de la antigua casa, y procedimos en 2 etapas a un proceso muy similar. Primero, restauración del palacete, milagrosamente se había conservado, no había dudas, estaba protegido y por lo tanto yo tampoco lo hubiera tenido, había que conservarlo, y luego la más complicada actuación de la ampliación trasera sobre el jardín. Este es el palacete tal y como lo recibimos. Los propietarios habían intentado quemarlo para convertirlo en un solar que vale bastante más en el Paseo de la Castellana que una arquitectura sea de la calidad que sea. Afortunadamente era tan resistente que logró sobreponerse al incendio, y procedimos a algo que yo no lo voy a describir porque creo que es una obra simplemente de oficio, de control, fue muy exigente, reproducción de materiales, etcétera, pero que tal vez sea más interesante el problema arquitectónico de qué hacer detrás. Toda esta zona de Madrid tiene unos palacetes o unas casas de la burguesía razonablemente construidas, pero que desde mi punto de vista tenían la peculiaridad de que estaban sobre, como veis, sobre la alineación. Es
no eran palacetes retranqueados, tampoco lo es el palacete de la Fundación del Pino, el palacete ad hoc, porque se llamaba así la familia que lo construyó, y todos ellos estaban sobre la valla, construidos sobre el linde entre la propiedad pública y privada. Como veis, estos son palacetes que están dando a la parte de atrás, es decir, el testero opuesto a la castellana. Sin embargo, la ordenanza, que es este plano tan poco simpático, como casi todos los de ordenanzas, pues establecía que la nueva construcción en rojo, no sé, espero que se vea bien, sí, en rojo es la huella del palacete, voy a decir decimonónico, y detrás veis la huella en color oscuro, negro, en que obligaba a este retranqueo, yo creo que tan alejado del lugar, tan poco consecuente con lo que allí sucedía. Por lo tanto, le planteé al ayuntamiento, lo que veis aquí a la izquierda, la posibilidad de modificar esa disposición con retranqueo y situar la nueva construcción como primera medida, casi terapéutica, en la alineación, construida sobre la valla, como están construidos todos estos palacetes del entorno. Incluso hay algunos que primero se vallaba el solar con una buena valla y luego construían el palacete usando esta valla como cimentación o basamento del edificio. A mí le llevé fotos, maquetas, en que explicaba esta inconsistencia urbana que supondría de repente un retranqueo, casi un mellado, decía, y que no encontraba yo razón aparente para hacer algo así, ¿no? Esto es el jardín por la parte de atrás. El jardín no tenía afortunadamente ningún árbol de valor, era un estercolero casi abandonado durante años, pero creía que había que hacer una continuación de los paramentos de los palacetes existentes. Y esta es la esquina, vista desde atrás, mira hacia el Paseo de la Castellana, al fondo, oculto por la maleza, está el palacete que ya habíamos restaurado, y esta es una composición que hice y llevé al ayuntamiento, el palacete restaurado, en medio el patio trasero de carruajes y detrás el jardín, que era el jardín de recreo de la familia, completamente abandonado, pero tenía una buena valla. Sin embargo, el ayuntamiento, aunque celebró mucho el cuidado, el esfuerzo, realmente lo hice sin presupuesto. Es una de las ventajas, ¿no?, de tener un cliente riquísimo, además generosísimo. Dijo, bueno, esto será mi contribución, será la Fundación Rafael del Pino. Por lo tanto, pudimos restaurar con muchísima soltura presupuestaria. Pero el ayuntamiento insistía en esta exigencia normativa, con esta cerrazón de es lo que dice la normativa. Y esta mañana comentábamos un famoso texto de Alejandro de la Sota que decía que el arquitecto debería siempre seguir rigurosa y escrupulosamente y disciplinadamente aquellos dictados de las normas, códigos y ordenanzas, ¿no? Y añadía con puntos suspensivos en el texto o no. Por lo tanto, yo, habiendo aprendido de mis maestros, que podría citar a muchos, en esta actitud de seguiremos si es lógica, pero si no lo es, no, pues insistí hasta el aburrimiento. Hasta que finalmente el ayuntamiento me explicó la razón de ese retranqueo. Me dijo, Rafael, la razón de ser este retranqueo es que es muy posible que tú hagas un edificio estupendo y aciertes, pero también es posible que no. Y en ese supuesto es deber del ayuntamiento tener una prevención de que suceda algo así. Y si tu edificio es lo suficientemente horroroso, estos 3 metros de retranqueo permitirán que los árboles plantados sobre ellos lo oculten y, por lo tanto, la ciudad tenga un mecanismo higiénico. De las muchas barbaridades que me han dicho y ofensas que he recibido, esta fue una sonada, desconfianza, que yo comprendo, pero esto me hizo meditar. Pensé, bueno, realmente encajó bien con una angustia que yo tenía, que no sabía a qué referirme, ¿no? Moneo no había dudado. Moneo era una pista porque se había referenciado con el Bankinter al palacete. Había dicho, esta es la arquitectura más interesante cercana y por lo tanto usaré el mismo ladrillo, etcétera. Conocéis el caso. Pero yo estaba rodeado de mejores arquitecturas. Tenía en este sentido peor o mala suerte que la circunstancia de Moneo, porque tengo colindante un edificio de Carvajal, al otro lado uno de Gutiérrez Soto. Es un lugar donde han construido grandes arquitectos españoles. Me preguntaba por qué someterse siempre al más antiguo, qué razón tiene de supeditarse a la hora, o a quién hay que mirar para pensar en tu arquitectura, por qué al palacete de 1908. Es que es mejor arquitectura que el Adriática, la Fundación Adriática de Javier Carvajal de 1972 o el Gutiérrez Soto de la Unión y el Fénix de 1968.
¿Por qué? ¿Por qué uno y por qué otro? Este debate interno de a quién mirar me lo resolvió el ayuntamiento con esta disposición tan suspicaz acerca del talento de los arquitectos o de la capacidad de los arquitectos de integrarse en un entorno más o menos histórico, y pensé, realmente tienen razón. Aquí la arquitectura que hay que mirar es el jardín, es el parque que existe, y si quieren un parque o un telón vegetal que oculte lo que yo voy a hacer, creo que lo más inteligente es que yo construya ese telón. Y le llevé esta imagen, le dije, bueno, esto es lo que hay arriba, realmente si fuerais honestos tendríais que dejar ese jardín, que esto sería lo lógico para la ciudad, pero lo habéis recalificado el suelo, yo no voy a entrar en esto, pero bueno, este jardín lo que pretendéis es esto, una especie de edificio trasero que desaparece, que no está a la vista, y delante volveréis a plantar vergonzosamente el parque que habéis dejado que desaparezca. Os propongo, por lo tanto, que yo construyo ese parque, haré, y le llevé esta secuencia. Tomaremos un árbol, la primera imagen es uno de los árboles que existían, de escaso valor, pero que me sirvió para geometrizarlo, hacer una secuencia, hacer un bosque, un tartán o un tamiz del mismo árbol secuenciado. De esta manera haríamos como un corralito, una cesta, un nido, un bosque, en fin, una metáfora tantas veces utilizada del bosque mineralizado, el bosque construido, etcétera, pero que nos servía en esta ocasión de nuevo para utilizarlo, esta bella metáfora, porque a un ayuntamiento cuando le estás cambiando el paso pues hay que recurrir a las metáforas y a los políticos, y veis en la secuencia le llevamos esto y sencillamente lo que alojaremos es una caja funcional. Este edificio vergonzante que tanto teméis lo será una caja de vidrio, no habrá que preocuparse de nada más, oculta por este bosque que ocultará esa caja en la vista hacia el exterior. Traigo estas fotos porque me gusta reconocer todos estos titubeos, y los uso muchas veces en clases cuando voy a las escuelas o doy conferencias, pues estos titubeos del arquitecto, estas contradicciones, ¿no? No sabía si esta materialidad de este bosque que iba a construir sería verdaderamente estructural, tectónico, como veis en un lado de esta maqueta preliminar, o un esgrafiado, algo más geométrico, más retórico, o una combinación de ambos. Después de estas dudas, ya llegamos a la conclusión de que había que ser muy radical, muy consecuente y construir realmente estos árboles en acero, hacerlos estructurales, y que la caja intermedia entre estos dos planos de arbolado quedara totalmente diáfana de estructura, que respondiera realmente al concepto original que planteábamos. Esta es la geometría. La vista trasera, la ordenanza obliga a retranquearse, y lo que hicimos fue curvar. Un árbol no se puede ir fragmentando en escalones, ¿no? Entonces lo que hicimos fue curvar estos árboles como si estuvieran empujados por un viento inexistente. Aquí ves la sección, y curvara la fachada posterior, o que no da a la calle, ¿no? Que da a los vecinos, de ahí esa obligación de retranqueo. Lo acabamos de terminar hace muy pocos meses, y aquí veis este resultado final. Es difícil de fotografiar porque está rodeado también no solo de coches, como es habitual, sino de unos árboles de escaso valor, pero que son públicos y que por lo tanto hay que respetar. Dudé mucho también sobre cómo el colorido, pátinas, y probamos finalmente, me decidí por la discreción de este color gris, dado que el edificio tomaría, el vidrio, esta tonalidad, ¿no? Casi gris verdoso. Bueno, os voy a pasar las fotos, el encuentro con el edificio, y al interior es una doble fachada de vidrio ventilada, que permite un cierre semiautomático en invierno y verano. Aquí ven las dos galerías, la que es perfectamente vertical y la que se orienta o se curva. Hay un auditorio que tiene la planta baja, porque lo que le da servicio a este edificio, obviamente, atiende y amplía la fundación, cuya sede institucional está sobre el palacete histórico.
El segundo es el Distrito C de Telefónica, que es la obra más grande que hemos hecho en el estudio, de tamaño, y que pues supongo que no superaremos, porque no es habitual, por lo menos para nosotros, en nuestro estudio, tener una obra de este tamaño. Fue muy afortunado el proceso por el que llegó hasta nosotros. Sinceramente, no sé si estábamos preparados. Es una obra gigantesca de más de 400.000 metros cuadrados construidos, una serie de avatares y circunstancias afortunadas, de vez en cuando hay que tener suerte. Llegó hasta nosotros y nos encontramos con este solar que veis recuadrado, es donde están estos pequeños cuadraditos, es el solar de Telefónica, en ese cruce de estas autovías que han ido haciendo crecer Madrid en los últimos años, y en el otro extremo veis la geometría de la nueva ampliación del aeropuerto con las pistas y la terminal de Rollos y Lamela. En medio hay un parque, una de estas colonias suburbanas, la Moraleja, y esto es construido, pero también lo hemos terminado hace muy poco, pero esto yo quería aprovecharlo para reflexionar sobre los dos grandes problemas. Hubo muchísimos. Algunas veces he dado alguna conferencia sobre los problemas de gestión en torno a una obra de este tamaño, sobre todo en alguien que no tenía experiencia previa. Pero yo creo que hoy sería más interesante, por lo menos es lo que os planteo, reflexionar al mismo tiempo que vemos las imágenes del Distrito C de Telefónica sobre dos aspectos. Uno, el modo de agrupación, cómo ordenar una parcela de casi 1 kilómetro por casi 400 metros de ancho con este volumen de edificación. Y el segundo, el vidrio como material. En cuanto al edificio de oficinas, creo que esta arquitectura plantea poca novedad o plantea nada especialmente interesante. Claro, este ataque de modestia tengo que compensarlo diciendo que también es difícil ver que esto sucede en un edificio de oficinas, ¿no? El edificio de oficinas es un espacio tan isótropo que es difícil encontrar algo interesante espacialmente. Esto sucede, perdón, no he explicado la foto, esto sucede porque, en mi opinión, los tipos en arquitectura, como sabemos, derivan históricamente de otros tipos. Este es el famoso ejemplo de la bolsa de Berlage, que realmente pues parece una iglesia, o el Banco de Inglaterra de Sir John Swain, que no es que parezca, es una iglesia. ¿Cómo es posible que los bancos parezcan iglesias? ¿No? Es que eran iglesias porque se comerciaba en el templo, ¿no? Y por tanto la tipología del templo, hasta que van evolucionando, pues recuerdo las palabras de Sáenz de Oiza cuando en la escuela nos decía, es que la primera rueda metálica fue bastante peor que la última de madera, ¿no? Pues hay algo de esta transición, ¿no? Con los edificios de oficina ha sucedido algo así. Es un tipo tan nuevo, es un tipo que se crea en el 19, que todo el tipo espacialmente de un edificio de oficina procede de estos modelos norteamericanos, cuando a primeros del siglo XX, Taylor, el ingeniero que racionaliza el trabajo, lo sistematiza, lo mide y organiza la empresa, el modo de facturación, de fabricación, de gestión de las grandes factorías norteamericanas, la venta por correo, etcétera, etcétera, produce un tipo de oficina que es debe ser de Sullivan, uno de estos de Chicago, pero este modelo de puesto de trabajo sobre un espacio de columnas con núcleo de comunicaciones. Toda la novedad que existe tipológicamente, espacialmente y por lo tanto arquitectónicamente en los edificios de oficinas, si el núcleo de comunicaciones lo ponemos al centro de la planta o fuera, y en este debate nos divertimos desde hace un siglo, Foster y Roger lo sacan fuera y no sé quién lo mete dentro, pero espacialmente el edificio sigue siendo un espacio no muy diferente de lo que vemos en esta foto pequeña. Qué contraste, ¿verdad?, con Wright y estos primeros pasos que enseguida quedan anulados de un espacio de oficinas que realmente tenga por lo menos un sentido de que se trabaja de otra forma que no como esta especie de granjas de puestos uno detrás de otro, con un falso suelo de 20 centímetros, un falso techo de 60 centímetros, 2,70 de altura entre ambos planos, etcétera, etcétera. Todo esto, estos son heroicos intentos de
modificar, de alterar esta disposición espacial conceptual del edificio de oficinas, todos ellos saldados con fracasos, y que nos han llevado al modo actual en que admite poca innovación. Por lo tanto, Telefónica no es la excepción y mantiene este espacio conceptual inamovible del edificio de oficinas contemporáneo. Sin embargo, el paso entonces, que sí nosotros nos permitía algo, realmente esto supondría pensar, porque el otro estaba ya todo pensado, era cómo agrupar estos edificios de oficinas sobre esta parcela tan inmensa. Aquí yo, bueno, reflexioné cómo agrupar, qué tendríamos que hacer, agrupar o componer. Y medité bastante sobre esto. A lo largo del proceso íbamos haciendo planos y seguíamos pensando. Esto de la agrupación es muy importante porque claro, agrupar es disponerse en torno a. Y decíamos, ¿qué debe componer esta disposición de edificios? Un programa inmobiliario, que nos empiecen a decir los inmobiliarios y los telefónicos, no, 15 edificios, 12, de estos tamaños, más altos, más bajos, o una composición, es decir, poner con algo que estructure una calle, una plaza. Bueno, esto es un viejo debate, ¿no? Esto es un viejo problema también en la arquitectura. También, y traigo estas fotos de una conferencia, estas imágenes, estos son los baños de Trenton de Kant, en que, como sabéis, bueno, Kant pensó que había dado con la solución, y la verdad que gran parte de la profesión en aquellos años también, entre ellos muchos críticos, ¿no? Como Vincent Scully, que ahora ha pedido perdón recientemente en un artículo diciendo yo creía que es que Kant había encontrado eso que él llamaba el concept form, ¿no? Ya lo tenemos. Se dispondrá así la arquitectura, ¿no? Después de abandonar el espacio fluido moderno, bueno, pues en torno a esta disposición que es un invariante en Kant, que descubre en Trenton, yo dispongo un espacio central, en este caso esto es la iglesia unitaria, la iglesia, y en torno a los famosos espacios servidores de Kant con un deambulatorio. Descubierta la panacea del modo de agrupación, lo repite a lo largo de toda su vida. Es igual el programa, sean laboratorios, esto es Saarinen. Pensé que tenía aquí, perdón, porque lo he confundido con Saarinen, pensé aquí, bueno, también lo de Bangladesh, ¿no? El centro, la sala de reunión, de asambleas y todos los espacios en torno a él. Pero bueno, esto está bien, pero se ha demostrado que es un esquema que solo funciona, o un concept form que funciona para determinados programas o determinadas situaciones, pero no siempre. Sin embargo, hay otro concept form, con mis disculpas al señor Kant, bastante anterior a esta disposición de en torno a, es decir, del modo de agruparse, que es el patio. Esto sí que es un modo, no sé quién lo inventó, pero desde luego era bastante más genio que Kant todavía. Estos son algunos ejemplos de patios cordobeses que yo conozco bien, y esto también, repescado de otra conferencia, en torno a una cualidad del patio de nuestra cultura, del patio español, tan diferente al patio racionalista. De nuevo, el patio de la composición versus el patio de la agrupación. En la derecha es, como veis, la planta del Escorial. Es una planta de disposición cartesiana occidental. En pocas palabras, ¿no? Por no extenderme mucho. Sin embargo, a la izquierda veis la planta de la casa más grande de la ciudad de Córdoba, que es la Casa de las Rejas, que tiene 12 patios, en esta disposición, que se ha llamado organicista, como le queramos llamar, en esta disposición de agrupación, en el que no son los ejes los que componen los patios, sino que, creado el vacío, se dispone alrededor el resto de estancia. El resultado aparentemente es el mismo, un espacio vacío en torno al cual hay habitaciones. Sin embargo, el origen es radicalmente diferente. De forma que en el Escorial y todos sus descendientes, el patio es un resultado. Es el vacío para tomar luz y ventilación. Sin embargo, en el patio mediterráneo, en el patio oriental, no es una consecuencia, es el origen, es un vacío en torno al cual se disponen las habitaciones. Por eso en uno se habitan, en el patio español,
el espacio vacío, el verano, y en el patio norte o espacio europeo no se habita porque el clima no lo permite. De ahí que en inglés, cuando un patio, un courtyard, se utiliza, se diga patio, porque al final el término es un genérico, ¿no? Bueno, esto me decidió, después de estudiar los ejemplos de Mies, en realidad lo que Telefónica quería era un campus, es decir, un campo, y el campus es la gran invención norteamericana, la tipología del siglo XX que aporta Estados Unidos al catálogo de arquitectura o de tipologías arquitectónicas, es el campus, un invento realmente genial. Yo creo que es uno de los grandes motivos del desarrollo espectacular en todos los sentidos culturales, etcétera, de los Estados Unidos, es la creación del campus con sus propias características. Este es celebérrimo porque lo hizo Mies, pero conceptualmente no aporta, en mi opinión, mucho más que los de Jefferson o los campos primigenios, los iniciales, los pioneros de los campus norteamericanos. Sin embargo, inspiró mucho y lo miró mucho Eero Saarinen cuando hizo el campus corporativo de la General Motors. Es el primer campus corporativo del mundo y lo que hizo Saarinen, que fue genial en este sentido, es transformar completamente el modo de trabajar en Estados Unidos cuando se le encargó la sede de la General Motors y dijo, no, si este país se ha hecho grande por su universidad, trabajar no es otra cosa que seguir investigando y seguir formándose y por lo tanto reproduciremos el modelo, y tomó el modelo del campus universitario y lo trasladó al campus corporativo, inventando esto tan extendido hoy en día del campus corporativo. Realmente fue un boom. Todas las empresas norteamericanas, esto después de la Segunda Guerra Mundial, 1950 y algo, 1948, se lanzan a hacer campus corporativos. Pero todos tienen este padre común, este origen familiar del campus universitario. Y lo fundamental para que un campus corporativo tenga, por lo tanto, cualidad es no traicionarse a sí mismo. Y para no traicionarse a sí mismo tiene que respetar esos valores originales, entre los que están ser peatonal y no estar cerrado. Esto es clave. Me he encontrado la mayoría de los parques españoles, parques corporativos, están cerrados, inaccesibles a los ciudadanos, inaccesibles a la colectividad. Por lo tanto, dejan en ese momento de ser un campus. Es otra cosa, pero no es un campus. En Telefónica hicimos un esfuerzo terrible para lograr que no se traicionara, que el campus mantuviera siempre estos valores originales de un campus. Y entonces decidimos disponernos, en esta manera de agruparse que os comentaba antes, en torno a una secuencia de patios, como esos patios maravillosos de Córdoba, con esta secuencia, ¿no? Este agrupamiento de patios que a su vez generan el agrupamiento de la edificación o de los volúmenes construidos en torno a él. Y procedimos también, porque la arquitectura, a pesar de que cada generación intenta demostrar que lo ha reinventado todo desde el origen, pues resulta que es que lleva unos cuantos miles de años. Y entonces resulta que no, y que la mayoría pues reproducimos con nuevas palabras lo que ya hicieron nuestros mayores. Como la primera, y yo recuerdo una clase que pude leer de Sostres fantástica, la primera es extender el plano, hacer el zócalo, ¿no? Que es lo que hicimos. Y luego delimitarse, es decir, hasta aquí, ¿no? Esto, por ejemplo, así como toda la arquitectura es una combinación, debo decir, entre agrupación y composición, ¿no? Y estos extremos radicales de uno y otro. Por lo tanto, Telefónica tiene bastante de estos dos extremos de agrupar y componer. Primero compone, situando este zócalo, compone desde mi punto de vista con estos 4 grandes bloques, diciendo, como en tantas arquitecturas, como los campamentos romanos, ¿no? Plantaban las 4 torres o atalayas de las esquinas y en torno a ellas se desarrollaba el campus o campamento. Aquí igual, delimita hasta estos extremos. Y luego veis en la tercera, esta secuencia que la explicaré mejor, de los edificios que se disponen, aquí ya hay la agrupación en torno a una secuencia de patios. No me pareció suficiente porque, llegado a este estado, me parecía que esto quedaba excesivamente disperso, no había un concepto de unidad. Esa vinculación final que terminaba por hacer, por ejemplo, en los campamentos el vallado. Pero claro, que un vallado era tan contradictorio con esta obligación conceptual de ser peatonal, y no solo peatonal, sino abierto a cualquier ciudadano, como en el campus universitario, que quiera atravesar la universidad. Esa es la clave de la universidad. Todo el que quiera venir es bienvenido, está abierto, no tenemos que abrirle la puerta. Transformamos el vallado, como veis en la cuarta imagen,
haciendo un vallado en la otra dimensión, un vallado como un toldo o como una cubierta, un vallado que vinculara a todos de una manera aérea por encima y permitiera por debajo de él muchas cosas, pero entre ellas que se pudiera circular y acceder al interior del campus. Este es el esquema que acabo de describir y figuradamente era esta obra que encontré en un museo en San Francisco de casi poner 4 chinchetas y colgar un toldo. Acción de protección ancestral, yo creo que es casi puede ser el primer gesto de protección de la humanidad, ¿no? Poner 4 piedras, 4 alcayatas, tender un textil, lo que sea, y meterte debajo porque te da sombra, que es posiblemente el invento más, por lo menos para mí, entrañable que ha producido la arquitectura, la sombra artificial, la creación de una sombra que, dicen los poetas, ¿no? A la sombra crece todo, ¿no? Claro, a su sombra crecía. Bueno, por lo tanto nos gustaba mucho que este toldo que vinculaba todo no solo dejaba accesible todo el campus, sino que además le iba a dar sombra. Y esto sí que nos parecía algo extraordinariamente relevante y que añadía una pequeña cualidad diferenciadora. Así como todos los campus anglosajones confían la cualidad de protección a la sombra, a los árboles, aquí a nosotros yo tengo la experiencia que no es suficiente. Y ahí están los patios andaluces, estos que veíamos antes, que hacen exactamente lo mismo, tendiendo un toldo cuando llega, bueno, andaluces y todo el Mediterráneo, cuando llega ese agresor terrible que es el sol. Dispusimos, por lo tanto, siguiendo un esquema de agrupación que tiene mucho que ver con aquello del concept form de Kant, de un espacio central, también con Saarinen, también con Mies y también con Jefferson, con el campus de Pensilvania, ¿no? Un gran low, un gran centro, un gran patio en torno al cual vamos a disponer todo, que es el central. Y luego 4 patios o plazas, porque cuando el patio deja de ser privado se llama plaza, que estarían en las esquinas. De esta manera, además, fraccionaríamos una masa terrible de construcción, de accesos y de problemas. Y fraccionaríamos, y ya las cosas iban encajando, el gran campus de Telefónica en 4 pequeños campus a una escala más accesible, más humana, con sus accesos directos, de manera que funcionaran de una manera autónoma, como si hubieran tenido un crecimiento orgánico. No hay que olvidar que una de las cualidades fundamentales que definen un campus es que sea crecedero. Si no lo es, ya deja de serlo, porque cuando el conocimiento aumenta necesitan más edificios, ¿no? Y los campus corporativos, pues esto sucede raramente. Finalmente, sobre esa disposición de patios, que ahora os explicaré con un poco más de detalle, hacíamos esta cubrición que vinculaba todo lo que os he explicado. Y esta foto aérea, terminado. Como veis, esto nos daba algo también que ya íbamos buscando y que me parecía muy importante, que el espacio de estos patios en las esquinas del distrito C de Telefónica, estos patios plaza, estarían delimitados, como todos los patios o todas las plazas, por los edificios que lo conforman. En este caso eran los edificios grandes que veis aquí al fondo, son las 4 esquinas estas que os relataba hace un momento, y los edificios más bajos, para adecuarse al diferente programa que pedí. El programa inmobiliario no lo describo porque es demoledor, ¿no? Varios libros y tomos, pero este espacio además estaría delimitado también por esta cubierta que sobrevolaría los edificios para proyectarle sombra y terminar de crear este ámbito, ¿no? Como si fuera casi siempre en verano y estuviera protegido con este toldo que terminaría por ser un toldo, como veis aquí en la sección, bastante tecnológico, porque permitiría no solo dar sombra, sino en la cubierta, por la cara superior, captar energía. Esto Telefónica siempre me manda notas riñéndome porque dice que en las conferencias no lo describo suficientemente. Ellos presumen muchísimo de no sé cuántas hectáreas de placas solares, no sé cuánto CO2 que no se emite a la atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este discurso a la moda, correctamente políticamente correcto, pero siempre les digo,
Sí, pero dentro de 5 años o 6, todas esas placas y esa tecnología de las que estamos tan orgullosos estará anticuada. Y sin embargo la sombra, que es la cara inferior de ese toldo, seguirá inamovible. Me interesa mucho más esa sombra que el aspecto tecnológico de captación de energía, con todo lo importante que es. Dependiendo de la orientación, como veis, se abren más o menos para permitir una entrada de luz. Y finalmente, a la derecha, un último edificio, un pequeño cuerpo, una pastilla de un edificio de cafetería que termine de cerrar, en este caso, el ámbito de esta plaza. Bajo ella se accede. Surge una secuencia, de nuevo, y vuelve a la tradición de la arquitectura que poco hemos inventado, ¿no?, de acceso, que te recuerda también tanto al Escorial, ¿no?, esta entrada cuando se mete bajo la biblioteca para entrar en el patio, estas compresiones y expansiones del espacio, surgen aquí al pasar por debajo de la pequeña cafetería. Y esta cafetería termina de agrupar y reunir. Ya sabéis que el español se define como un grupo, español es un grupo de personas que se reúnen en torno a una cafetería. Esto es fundamental que haya y todos salen de estos edificios y varias veces al día, pues suponer que son terriblemente populares estas pequeñas cafeterías en cada una de las esquinas, terminan de dar vida y atractivo al distrito C de Telefónica. Al no estar vallado, todo el sistema de seguridad está en la cubierta. La cubierta está llena de centenares de cámaras que vigilan todo el distrito las 24 horas, 365 días al año, con lo cual está permanentemente abierto. De forma que resulta más agradable circular con bicicleta o pasear bajo esta sombra que no en los barrios periféricos, y no solamente hay actividad de las personas que trabajan en Telefónica, sino los que atraviesan el distrito C o van a pasear protegidos, vigilados y accediendo a las cafeterías. Por lo tanto, no es un campus corporativo, creo que esto lo hemos logrado, vacío fuera de las horas permanentes de trabajo o en los fines de semana. Una descripción del toldo es vigas de almayena metálicas. Como veis, el toldo superior, esta captación, el toldo fotovoltaico y la malla de aluminio que lo cierra por debajo. Se registra entre las dos capas, y ese detalle es porque varios edificios, como veremos luego, además están suspendidos, colgados de esta estructura, cual añade una función más al toldo. Las células o placas vistas desde abajo y una foto tomada durante la obra donde veis el techo totalmente recubierto también de vidrio, por lo tanto de células fotovoltaicas. Todo esto de 26.000 metros, etcétera. Y la vista desde, yo creo que esto está tomado de uno de los edificios de esquina de todo el conjunto. El toldo en algún punto pliega para adaptarse a la diferente altura del edificio, en este caso que veis que es más bajo, que es el edificio de servicios, porque entre estas 4 esquinas que he descrito antes solo hay 2 edificios más, que son el edificio del presidente y el edificio de restaurantes. El resto del programa, guardería, gimnasio, centro de salud, están fuera del recinto por su vocación de dar servicio también a la comunidad y semienterrados. Saltan de edificio a edificio el toldo, como veis. Esta foto casi yo creo que tiene más interés por el número de coches que por la arquitectura que demuestra. Yo insistí muchísimo y dedicamos un enorme esfuerzo a convencer a la compañía telefónica que todo esto no sería factible si no había metro, si no había un servicio de metro, un acceso. Son más de 15.000 empleados. Y logramos desviar el metro es fantástico tener un cliente así, hay que ver lo que manda un poderoso, ¿no? Y decidió que la línea de metro que se iba a trazar hacia el norte de Madrid pasaría por su terreno, y pasó por su terreno. Desgraciadamente, las previsiones que teníamos de utilización de en torno al 40% de los empleados de la compañía no se han convertido en realidad, no vienen en metro y prefieren aparcar donde sea con tal de venir en vehículo. Posiblemente nos hemos equivocado al hacer más de 5.000 plazas de garaje. Joseph Clayhus me decía en la Bienal de hace 2 o 3 años, cuando vio el proyecto, bueno,
yo estoy haciendo un edificio para el Ministerio de Defensa alemán en el centro de Berlín. Tiene un tamaño menor, pero es como 2/3 y tiene 120 plazas de garaje, ¿no? Esta diferencia, ¿no?, del urbanismo español, que a mí me parece una contradicción, ir presumiendo de placas solares y de medio ambiente cuando 15.000 personas vienen con 15.000 coches todos los días a trabajar, ¿no? Realmente hemos perdido. Y sin embargo vamos todos presumiendo de mi edificio ecológico. Sí, pero ¿cómo se accede a tu edificio ecológico? No, en coche. En fin. Por lo tanto, es una lástima, ¿no? La verdad que duele mucho, porque nos costó, tuvimos que pagar la estación de metro, porque Metro dijo que no lo traería si no pagábamos la estación de metro, y yo, para convencer a la compañía, deduje ese dinero del presupuesto total que tenía para la obra. Por lo tanto, fue una contribución, yo creo, generosa, ¿no?, de restarlo de tu arquitectura para que haya una estación de metro, que es, como sabéis, costosísimo cada kilómetro de metro, pero me parecía fundamental, aunque confío que con los años pues esto cambie y realmente utilicemos el transporte público. De momento lo dudo, porque la compañía está pensando en ampliar todavía más las plazas de garaje, y cuando les dije que no, se han enfadado conmigo y se lo han encargado a un grandísimo estudio de Madrid que amplíe al alrededor del distrito C con más plazas de garaje, o sea que de momento va peor. Aquí, como veis, es uno de estos plazas o pequeños patios en cada una de esas esquinas, que son distintos. También estas piezas en rojo que señalan o intentan que se identifique el lugar de encuentro, el lugar de reunión, que son las cafeterías. Tienen diferentes formas, diferentes jardinería o diferentes paisajes al interior y diferentes aberturas en el techo para permitir el paso dependiendo de la orientación de la luz, y la vinculación, que veis, con unas rampas y jardines entre las cafeterías y estos espacios colectivos de unión. El edificio, ahora terminaremos hablando de este asunto que os prometí al principio del vidrio como material, y no tiene otro material más que piedra, una piedra filita gris y un aluminio con una extrusión especial que hicimos, que lo hemos usado. Este aluminio que veis a la derecha en la cafetería es el mismo, exactamente el mismo que se ha usado para revestir la cubierta del techo que veis arriba. Bueno, una imagen más de esto, de estos patios, diferentes orientaciones, jardinerías. Y aquí empezamos en este siguiente paso, que era vincular estos espacios, porque aquí hay una escala asociativa gradual, desde el puesto de trabajo, la reunión en las salas de juntas de cada planta, en los vending de cada edificio, en las cafeterías de cada 3 edificios en torno a esta plaza. El siguiente paso sería vincular a toda la compañía telefónica de cada uno de estos mini grupos o mini plazas, digo mini comparado con el tamaño de la plaza central del campus, a través de las esquinas de los edificios. Pero en esta agrupación estaban tan cercanos obligadamente, por otra serie de razones más inmobiliarias, que decidimos cortar o seccionar las esquinas en los encuentros para permitir esta vinculación no solo funcional, sino también espacial. Para eso suspendimos, porque no hubiera aquí unas columnas que hubieran sido muy contradictorias con este deseo del arquitecto. Están, como podéis ver aquí, estas esquinas quedan abiertas y está también suspendido mediante unos tirantes de la cubierta fotovoltaica. Aquí, como resumen, lo volvemos a repasar. Veis cada una de esas 4 esquinas conformados por los 3 edificios, los 2 centrales más grandes, el del presidente y uno de super restaurantes. Digo super porque yo quería que hubiera mucha oferta, luego no ha habido tanta. Y en el extremo de la izquierda, esas casi código de barras, que son los edificios de guardería, centro de salud, etcétera, fuera del recinto estrictamente, para permitir un acceso más directo a otros usuarios no del equipo de Telefónica. Esta explica muy bien esa vinculación. Ahí ves al fondo el espacio central, con una jardinería escasísima, porque el dinero no lo habíamos gastado en el metro, supongo. Y estos 2 esquinas, este encuentro entre los 2 edificios bajos, cómo quedan suspendidos, y permite esa conexión visual. Os voy a pasar estas fotos de vinculación de cada uno de estos claustros o patios de esquina. Este está tomado desde el espacio central hacia uno de estos espacios que ya he descrito,
y una foto de este centro, ya que reúne a toda la compañía. Este es digamos, el gran salón que une a todos los 15.000 empleados. Tiene, en recuerdo y homenaje a Eero Saarinen, en el que yo admiro muchísimo, un estanque, igual que hizo en la General Motors, y a la izquierda veis el edificio del presidente. El edificio del presidente, no he traído fotos, pero es esa pastilla baja que se ve muy poco, como triangulada, y su equipo está en el edificio superior. No fue difícil convencer al presidente de esta disposición tan inusual, porque está en el centro de gravedad del conjunto, pero por debajo de todos los demás. Produjo escándalo en todos sus asesores que esto estuviera así, pero yo se lo expliqué, él lo entendió, le gustó mucho y afortunadamente lo respetó, que él estaría junto a todos, dirigiendo a todos, en el centro de todos, pero no por encima de nadie. Aquí veis ese cuerpo. Bajo él también se accede, igual que en las cafeterías, pero a otra escala, está la gran entrada institucional al conjunto. Es una entrada que se utiliza solo para la visita de los grandes personalidades. En fin, una compañía como esta recibe toda clase de visitas y sí tiene una vida diaria institucional bastante importante. Veis en el extremo que el toldo tecnológico fotovoltaico que da la sombra, etcétera, en ese punto no llega a tocarse porque ahí es donde está la salida, es la otra entrada, en el otro extremo. Hemos visto esto está tomado desde la entrada institucional, al otro extremo está la entrada, llamémosle, de diario, que es donde está la boca del metro y señala este punto de ingreso peatonal, y desde ahí se distribuye a todo el conjunto del distrito. Bueno, el otro gran aspecto que yo creo que es el interesante de Telefónica es el vidrio, ¿no? El vidrio como material. El vidrio como material, como sabéis, es el material de la modernidad, el material de la transparencia, etcétera. Esta es la esquina del Sigram, la famosísima esquina del Sigram. Yo recuerdo, porque los conservo todavía, de las revistas Life de los años 50 y 60, en que cada paso en disminución del espesor del muro cortina se celebraba como cada paso de la conquista espacial, ¿no? Hay anuncios de la IBM que dicen Eero Saarinen hará el nuevo edificio de la IBM y reducirá el espesor de 6 pulgadas a 4 pulgadas en nuestro edificio. ¿Por qué esta pasión, ¿no?, por reducir el espesor de los muros cortina al mínimo imprescindible? Bueno, esto tiene nos llevaría por caminos que son otros al motivo de hoy, pero era por este ¿cómo diría? Este deslumbramiento, ¿no?, que produjo en los arquitectos de la modernidad, que los muros cortina o los muros de vidrio, una vez que descubrieron que no eran transparentes, porque como sabemos el vidrio es solamente transparente desde el interior, reflejaban al exterior y estaban deslumbrados por esta maravilla de que un material de solo 2 centímetros reflejara el espacio delantero y por lo tanto se hiciera infinito, ¿no? Se transformara en 3 dimensiones. Esto llevó a este afán que ha durado casi un siglo por reducción de espesores y que en Telefónica, os pongo primero unas imágenes de las fachadas, aunque ya las habéis visto en las fotos anteriores, para situaros en lo que hicimos, y os quería llevar sobre otro aspecto, del vidrio, que era esta cualidad y este problema que tenía el vidrio para nosotros, que era una renuncia importantísima que se hace cuando la modernidad adopta el vidrio como material por antonomasia del movimiento. Primero dice, será transparente. Os recuerdo que Mies, cuando fotografía el pabellón de Barcelona, desmonta las puertas de acceso. Las fotos en blanco y negro no tiene puertas, porque claro, el espacio interior, esta fantasía de que el espacio fluía, pues luego en la realidad, pues no. Pues claro, no fluía nada, porque como las puertas supuestamente transparentes de vidrio eran opacas, pues visualmente opacas desde el exterior, pues el espacio continuo no existía. Solución, se desmontan las puertas. Claro, el sistema es una genialidad de Mies, pero resultó poco efectivo. Descubierto que los edificios no eran transparentes, Mies dijo, bueno, es que el problema no es que sean transparentes, lo importante es que los edificios brillen y reflejen.
y no como esos, decía en una famosa frase, no como esos ordinarios vidrios llenos de contrastes, de sombras y luces. Bueno, es que esto fue lo que se decidió, renunciar nada menos que a los contrastes de luces y sombras por ordinarios. Sin estos contrastes, toda la arquitectura hasta ese momento resulta incomprensible, ¿no? Sin todo este ornamento de todas estas arquitecturas clásicas, desde mi punto de vista, vamos, y creo que no descubro nada con ello, al decir desde mi punto de vista, desaparecen si este ornamento no los construye, pero no tanto que el ornamento como hecho artístico, sino el ornamento como fenomenología de la sombra, de modo que al proyectar todas estas sombras construyen visualmente el edificio. Todas estas, todo es barroco, gótico, renacimiento, neoclásico, todo este ornamento está llevado a hacer esta necesidad que para mí era tan ordinaria de la luz y la sombra. Una columna, esta la tengo en mi estudio, pero qué pena no tener, a ver, no, lo siento. Bueno, todos sabéis que este esfuerzo de estriar una columna, completamente absurdo constructivamente, esfuerzo titánico, ¿no? Sí, ya nos explicaban en la escuela que es que procedía de la columna arcaica de madera que se tallaba en 16 partes. Sí, bien, pero una vez que se abandonó la madera, solo por mantener la tradición, hacer esto en piedra es un esfuerzo descomunal. Bueno, claro, se hacía por mantener la tradición y porque el sol construye la columna al ir girando sobre ella a lo largo del día, si tiene estrías, si no, realmente se puede, con su expresividad, mucho menor. Claro, Mies no quería saber nada de esto, y todo lo que influye Mies, todo en el pabellón es brillo y reflejo, hasta los mármoles, no solo el vidrio, hasta el agua del exterior se trata como los famosos estanques reflectantes, que tienen que ser reflectantes para que todo brille y todo refleje. Pero a mí también me sirvió de antecedente mucho este edificio de mi padre que está en el Paseo de la Castellana y que yo creo que, no sé si él lo pretendía o no, pero que yo reflexionando sobre él descubrí que había hecho dos cosas. Uno, que el muro cortina de ese mínimo espesor lo había pasado como, yo le llamo casi de muro pantalla, había pasado de muro cortina a muro pantalla, dándole espesor, haciendo una doble fachada por primera vez. Esta fachada, el edificio de 1969, el proyecto. Yo no he encontrado una fachada doble antes, y se suele citar el Willis Faber, ¿no? de Norman Foster de 1972 como un gran avance, y tengo la satisfacción que vino por Madrid Richard Rogers y quiso saber quién había hecho esto en ese año, ¿no? Y dijo, realmente después del Museo del Prado es el mejor edificio de Madrid. Yo no lo sé si lo es o no, pero sí, desde luego, tecnológicamente tuvo este avance decisivo del muro doble. Y hizo otra cosa, aquí mi padre, que es vincular el problema de las dobles fachadas, como sabéis siempre, es vincular las dos fachadas, la exterior y la interior, cómo soportar la exterior, normalmente con una estructura metálica. Hizo un precedente a esto, mi padre, en Valencia, en 1960 y algo, vinculando las dos fachadas de una manera metálica, y aquí dio un paso más y dijo, no, vincularemos las dos fachadas también con vidrio, pero seamos consecuentes, con vidrio estructural. Y, por lo tanto, cometió la locura, hoy en los códigos técnicos le hubieran metido en la cárcel, de vincular tanto el muro interior con vidrio, trabajando estructuralmente a todos los esfuerzos. Hizo, por lo tanto, dos cosas que me parecen a mí un pequeño cambio, una postura de rebeldía respecto a Mies, diciendo el muro tendrá espesor y no va a tener sombras. Las sombras me siguen pareciendo ordinarias, los contrastes, pero también me parece ordinario el reflejo. Eso sí lo sé, que estaba en su intención, porque recuerdo una conversación con Javier Carvajal en que mi padre le decía, es que a mí las cosas que brillan me parecen un poco horteras. Y se dedicó a matear todo el vidrio exterior. Por lo tanto, es un edificio que no tiene sombras, pero tampoco tiene reflejo. Es uno de los pocos edificios totalmente mateado, uno de los primeros que se hace para que el edificio no brille. No había técnica de serigrafiado todavía. Aquí, como veis, la capa exterior está completamente serigrafiada y lo distanció para atornillarlo. Hay un tornillo que entra entre perfil, entre lámina y lámina de vidrio,
también me enseñó algo, que luego lo explicaré con más detalle sobre colocación de vidrio, y lo mateó completamente. Y esta necesidad constructiva de atornillar el vidrio, pues permitía esta fisura, esta abertura que hay entre hoja y hoja, que da una referencia exterior de visión completamente nítida, por contraste al vidrio completamente mateado del exterior. Bueno, pues claro, los buenos hijos tienen que seguir el ejemplo de los padres, ¿no? Me hizo pensar también, deberíamos usar esto, ¿no? Porque Telefónica exigía estas dobles fachadas son, como sabéis, muy eficaces en nuestros climas para lograr un buen factor solar. Y decidimos que haríamos una doble fachada, no pensamos más y empezamos simplemente a construirla. Pero esto es lo que os quería decir del modo de colocación del vidrio, y esto lo uso también en las clases. Es la misma regla con un peso romano, con la situación en los extremos y cómo se comporta la flexión, como todos sabemos. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que el vidrio lo colocamos siempre como la imagen de la izquierda. El vidrio es un material fantástico, pero no se puede taladrar prácticamente. Cada tornillo cuesta mucho dinero. Lo ideal es atornillarlo, así no se cae. Pero esto solamente cuando hay presupuesto. Como la mayoría de las veces no hay presupuesto, la inmensa mayoría de los vidrios en todos los muros cortinas están cogidos por los extremos, como en esa figura, es decir, está apoyado de lado a lado en la dimensión de la hoja de vidrio, lo que hace que con el esfuerzo de viento los espesores tengan que ser muy importantes y por lo tanto las dimensiones de los vidrios se reducen muchas veces no por tamaño o problemas de fabricación, sino por el esfuerzo eólico, el esfuerzo dinámico que supone el viento. Sin embargo, lo ideal sería situarlo como está en la de la derecha. Para hacer eso, mi padre lo que hizo fue separar el vidrio y meter un tornillo. De esta manera no había que taladrar el vidrio, que era muy costoso, sino pasaba entre hoja de vidrio y hoja de vidrio. Bueno, este es el ejemplo para los chicos de lo mismo. Y esto es la secuencia de construcción de lo que ya hoy es casi convencional, de una estructura, un entramado metálico, una primera capa interior, la complicada unión entre una y otra, que son estas costillas verticales. En el banco Coca o Castelar, en castellano recuerdo que eran de vidrio estructural, en este caso no, y finalmente la capa exterior, que hace que el calor, al cambiar los rayos infrarrojos de longitud de onda, queden atrapados entre las dos capas de vidrio. El sistema constructivo que veis, y para lograr esto de irnos a estos puntos que veíamos en las reglas estas verdes, lo que hicimos fue mover las costillas al tres bolillos y desplazar la modulación o la seriación de la capa exterior respecto a la capa interior de fachada, para irnos siempre a estos puntos de esfuerzo, también pasando entre hoja de vidrio y hoja de vidrio como el Coca, pero aquí llevándolos a estos puntos, de manera que pudimos reducir a unos espesores económicos unas dimensiones de hoja exterior de vidrio verdaderamente descomunales, pues tienen más de 4 metros por 2. Bueno, todo este proceso, aquí veis el resultado de una toma vertical, las costillas, la capa exterior, las piezas de tornillería o de sujeción y la capa interior. Todo esto tenía otro problema técnico que os describo rápidamente, que era todas estas pequeñas piezas tan esbeltas, sin nada exterior que la vinculara, obviamente plegaban a esfuerzo de viento lateral, y hubo que hacer un análisis en túnel de viento para determinar los esfuerzos que recibían. Obviamente las del extremo, que están en rojo, eran las más expuestas y había que tratarlas de una manera diferente a las que iban hacia el interior, en que el viento reducía gradualmente su esfuerzo y por lo tanto necesitaban menos empotramiento. Bueno, todo este proceso complejísimo de ensayo, de dudas, nos volvió a nuestras queridas columnas romanas y a volver a pensar con ello, porque dijimos, bueno, ya hemos construido la fachada que queremos hacer, ¿no? Esto es térmicamente llegamos a lograr con esta fachada un 18% de factor solar, que es lo que la compañía demandaba, porque quería gastar muy poco dinero en aire acondicionado interior. Pero entonces pensamos, estas costillas verticales, que en el banco Coca eran completamente transparentes para evitar la sombra, si las hiciéramos opacas, aquí
y tratáramos el vidrio no como material, sino como soporte, dando una nueva cualidad al vidrio, conceptualmente olvidarse de las cualidades intrínsecas del vidrio, decir, no, el vidrio es solamente un soporte de pintura. Si yo las pinto, estas costillas proyectarán sombra sobre la fachada interior. Y no necesitaremos de mayor artificio, ni mayores fuegos artificiales, ni invenciones para construir todo, expresivamente todo el distrito C. Confiemos en esto, no hace falta hacer nada más. Y que la propia escala, o mejor dicho, el tamaño de la obra, es lo que le dará interés por sí mismo. Y todas estas sombras proyectadas sobre el vidrio, de la misma manera que proyectaban las estrías en las columnas romanas, pues al ir gradualmente, como se ven en estas fotos, el sol girando sobre ellas, irá construyendo, como en una fenomenología de la sombra, nos irá haciendo diferentes fachadas a lo largo del día. Y este será el motivo de composición de todo el distrito C, este y su enorme tamaño. Como veis, fueron muy pocas decisiones y una vez que se tomaron, mira, aquí aparece lo de la columna, ¿no? Esto del tallado de él. Claro, esto, vuelvo atrás un momento, esta ancestral cualidad de proyectar sombras sobre una fachada, aun traicionando al maestro, pues los clásicos tenían una ventaja extraordinaria, que es que la inmensa mayoría de los edificios de antigüedad son de un color claro y por lo tanto de piedra la sombra se proyecta muy bien sobre algo que es claro y además es opaco. Pero los edificios de... Yo no sé si fue un deseo o una consecuencia, estos edificios de la modernidad, del reflejo y el brillo. Claro, es que no hay quien proyecte una sombra sobre un plano de vidrio, o es transparente y por lo tanto desaparece en la cualidad de transparente, o el vidrio se ha vuelto visualmente por reflejo opaco y lo que hace es reflejar este exterior de 3 dimensiones que decíamos hace un momento, pero en ningún caso va a recibir sombra. Son estos edificios tan poco expresivos como mudos en lo que se refiere al lenguaje de sombra. Y aquí decíamos, pero esto sería fantástico si proyectamos las sombras, pero no podremos hacerlo sobre un plano de vidrio. Para eso necesitaríamos un vidrio claro, un vidrio de color blanco. Y para eso hemos desarrollado un nuevo tipo de vidrio, hubo que desarrollar este tipo de vidrio, que es un vidrio que muy cercano, como veis, es una trama de serigrafía. La serigrafía es una técnica ya muy común, existía y se ha desarrollado muchísimo antes que nosotros hiciéramos esto, pero no nos permitía la compañía Telefónica, sus directivos, que son terriblemente exigentes, que desde el interior hubiera nada que pudiera perturbar la vista ni una leve serigrafía de sus empleados. Por lo tanto, lo que hicimos fue una doble serigrafía, con una técnica nada compleja, bastante ingeniosa, de hacer que la serigrafía es de un color hacia la calle, hacia el exterior, y negra hacia el interior. Esto también existe, el problema era fabricarlo, existe, creo que hay filminas de estas, ¿no?, que tienen el doble color. Por lo tanto, ya está inventado. Lo que tuvimos que dar es como el sistema de fabricación para hacer esto en hojas de 4 metros de vidrio por 2, sin que la lámina interior se desplazara respecto a la lámina exterior y produjera un efecto moiré. Esto está tomado a muy poca distancia del vidrio, con la trama de puntos. En cuanto te separas 30 centímetros, este vidrio es completamente opaco por el exterior y, como veis, visualmente totalmente transparente desde el interior. La vista desde el interior no afecta nada y bueno, gracias a esto pues nos dejaron utilizar el vidrio. Tiene la cualidad, por lo tanto, que lo puedes pintar, serigrafiar con puntos en la densidad que desees por el exterior, en el color RAL o de catálogo que te apetezca, sin que ello tinte la luz al interior, porque desde dentro siguen siendo todos transparentes. Si recordáis en unas fotos antes que decía que las señalábamos con rojo las cafeterías, eso es vidrio rojo, que es un vidrio que todo el mundo que visita pues se sorprende mucho, dicen que es mágico porque desde el exterior es rojo, pues al interior es totalmente transparente, por lo tanto no tiñe la luz. Bueno, yo con esto he terminado Telefónica. Creo que pasaré unas fotos para que estos efectos y todo esto que os he contado pues lo valoréis. Confiábamos en que sucederían cosas así, que han sucedido. Realmente con el ordenador no fuimos capaces de estudiar todo lo que iba a suceder, pero que habría este juego, ¿no?, de sombra y luz, esta recuperación de esos ordinarios edificios de luz y sombra de todos nuestros antecesores, pero sobre el muro cortina y sobre el vidrio.
las luces se reflejan, se proyectan sobre estas costillas de vidrio también opaco. Es un solo material, con una sola textura, pero sin renunciar también al brillo o al reflejo, esas cualidades intrínsecas que decía Mies que era lo importante que debía tener una fachada, la arquitectura de la modernidad. También lo permite porque luego tenemos esta otra capa exterior de vidrio completamente extra claro. Esta obra me ha servido, por cierto, para descubrir que el vidrio extra claro, que decían que era extra caro, no es verdad, cuesta lo mismo, pasa que no lo venden más caro. Aquí, en cuanto pudimos comprar masivamente, pues es un vidrio que tiene el mismo precio que todos, es una diferencia de arena, y la capa exterior, obviamente, de un vidrio extra claro, para después de este esfuerzo tan grande en tintar el vidrio interior de un color, pues hubiera sido absurdo que la capa exterior tintara de verde el vidrio con tanto esfuerzo logrado. Bueno, pues yo creo que tengo que añadir un poco más, ¿no?, sobre esta obra, pero es esto, tal vez esta foto lo que mejor explica esto que sucede. Luego hemos hecho un vídeo que siento no haber traído, que es un poco largo, en que hemos ido filmando a lo largo del día, y es realmente sorprendente, yo no diría espectacular, que no es una palabra que no me gusta mucho asociarla con arquitectura, pero cómo la fachada va girando a lo largo del día, parece que el distrito entero se moviese. Todo esto, por supuesto, se realizó a espaldas de Telefónica y sin que supiera nada, porque lo hubiera prohibido todo si hubieran desde el principio sabido que íbamos a hacer esto, porque experimentación o una mínima investigación, pues una compañía tan grande y tan conservadora, pues no lo hubiera consentido, ¿no? Esta es la entrada que os he explicado brevemente antes, el acceso en rampas y escalinatas bajo el edificio de Presidencia. Se entra simbólicamente bajo de él y o se accede o se continúa libremente, sin barrera alguna, insisto, durante todo el día, todas las horas, al interior. De noche se invierte, como es habitual en el vidrio, cuanto la luminosidad al interior es superior, el proceso se invierte. Todos los edificios tienen finalmente la terraza, reproduce este corte, esta reducción de volumen que teníamos en la planta baja para vincular los patios, arriba lo reproduce para crear unas terrazas y vincular cada edificio también desde arriba, desde el nivel de cornisa, con el espacio interior común del conjunto del distrito. Y bueno, esto es el programa que tiene pues bastante importante de auditorios, reuniones, gran parte en esta cultura también de los hombres que van a las escuelas de negocios, de divide y vencerás, y los huevos y los cestos y todas estas cosas, pues obviamente repartieron. Los aparejadores no podían ser los del estudio, los ingenieros tampoco, y los interioristas tampoco, porque de esa manera saldría todo mejor. Después de 3 fases y de ver cómo iban las cosas, finalmente nos encargaron el de Presidencia, y bueno, tampoco es que esté para tirar cohetes, pero ha mejorado bastante. Yo creo que he preferido extenderme con Telefónica. Yo creo que tiene más interés que no describir 4 o 5 obras rápidamente y con poco detalle. Pero ha pasado 1 hora, que yo creo que es suficiente tiempo para mantener la atención, incluso en arquitectura, y os propongo dejarlo aquí, porque si no vais a terminar agotados. Yo también lo estoy, pero claro, yo disfruto mucho enseñando esto. Y nada más, agradeceros de nuevo la atención, la oportunidad de estar con vosotros, y espero volver muy pronto. Paco me invita mucho, o sea que muchísimas gracias. Y a vuestra... Bueno, sí que os lo paso muy rápidamente. Torres de Hércules está en la bahía de Algeciras. Sin hablar, simplemente. No, se te voy a pasar. Pero porque sepáis de qué proyecto es, ¿eh? Bueno, lo que podemos hacer es, si alguien quiere que paremos, esto tengo que aclarar algo, ¿eh? Esto es la Torre Akbar de Jean Nouvel durante el proceso de obra, que a mí me parecía bastante mejor que una vez terminada.
la serie de esgrafías sobre las torres, tienen 100 metros. Esta es la construcción que terminaremos el año que viene. Es todo hormigón. Bueno, esto mezcla realidad y virtual, ¿eh? Esto es virtual. Este es recién iniciada la construcción, ya están prácticamente arriba. Ponemos bandera este mes. Bueno, la sede Endesa tiene más años. Y he traído muy pocas fotos de creo. Este es un espacio también en torno a un gran patio central. El Consejo. La foto de aquí. Este es el último. Voy a decir algo porque si no, no se va a entender nada, porque como es proyecto, yo creo que os interesará más, como siempre, por la novedad. Es el Campo de la Justicia de Madrid, sabéis que son todos circulares, los dos, que hemos ganado 2 concursos. Este naranja es el de lo penal, el otro grande es el de lo civil, de Zaha Hadid, y esto yo creo que sí merece la pena. Todos los proyectos en el Campo de la Justicia, nosotros explicamos así al jurado, es un edificio de congresos más un edificio de oficinas, eso es un edificio de juzgados. Y por lo tanto lo que determina un edificio de juzgado de nuestro punto de vista es dónde están, sobre todo si es circular, dónde están las salas en que te encuentras, el Palacio de Congresos, y dónde están las oficinas. Hicimos esto y se lo presentamos al jurado, porque como fuimos de los últimos concursantes, en amarillo el proyecto arriba veis es civil de Zaha Hadid, Audiencia Provincial de Norman Foster, el Tribunal de Superior de Justicia también de Norman Foster y el contencioso de Paredes Pino. En amarillo están las salas de reunión y en azul el edificio de oficinas. Los 3 que veis están las salas abajo, cerca del suelo, para que el que llega, pues obviamente esté cercano, como es lógico en un palacio de congresos. Y arriba está el edificio de oficinas, que son los juzgados, que atiende lo que está abajo. Salvo en el Tribunal de Superior de Justicia de Foster, que lo ha puesto arriba, buscando una expresión volumétrica encubierta. Yo la ventaja funcional todavía no acabo de entenderla, porque hace subir a todos hasta arriba. Por lo tanto, aquí la alternativa es o tengo esto mal o tengo mal lo otro, pero son 2 edificios uno encima de otro, o así o así, y venga circulaciones arriba y abajo. Y cuando hicimos un concurso pensamos, pero no nos cabía, pensamos, lo estupendo sería que estuviera uno dentro de otro, al mismo nivel. Y entonces eso solo lo podíamos hacer si teníamos un diámetro enorme, ¿no? Que son el de lo penal. Y entonces llevamos esto a este concurso, nos volvimos a presentar, nos dijeron que no ganaríamos porque ya teníamos uno y tuvimos la suerte de ganar. Y como veis, pues es esta idea, ¿no? Tan simple como un anillo interior en que están todas las salas de vistas y un anillo exterior en que están todos los juzgados. En cada nivel de juzgado corresponde las 12 salas de vistas que precisan y está, por lo tanto, el juez, secretarios, todo ello a nivel.
Y el interior, lo que hicimos pues es un Guggenheim, en el que tiene esta rampa y todo es un único espacio muy orientador para que, en el concurso decía que esto iba a ser tan complejo el edificio que las salas se anunciarían de manera similar a los aeropuertos, ¿no? Bueno, tío, estamos perdidos con esto sea así. Y este es el interior, ¿no? Con esto termino. Este es el interior donde están todas las salas numeradas. El ciudadano, desde que entre, identifica de un solo golpe de vista cuál es la que tiene que ir y asciende. A un juzgado siempre se va con prisa, llegas porque hay que entrar, te están esperando, celebras la vista y luego, igual que en el Guggenheim, el bueno, el de Nueva York, pues bajas por la rampa al terminar en este espacio. Veis algunos esquemas de estructura y la vista exterior. Obviamente el anillo del edificio de oficinas, el anillo sirviente, está suspendido para permitir que se acceda, todo el mundo acceda y entre al tambor interior, que es el de salas. Y también contribuyó mucho a la victoria el que, al estar suspendido, liberábamos una enorme superficie de suelo en un lugar terriblemente constreñido y que todo el mundo buscaba cómo justificar, cómo dar suelo, y aquí, por lo tanto, liberamos mucha superficie donde realmente lo necesita, ¿no? Que se explica muy bien en este render, ¿no? En esta imagen. Y ahora vamos a ver si suerte y se construye. Bueno. Pues no he traído más, espero que os parezca suficiente. Muchas gracias.